El ¿Cómo? examen es el 12 de septiembre, no sé si saben, que es sábado. Ah, sí. La cuestión es cómo lo vamos a tomar, ¿no? En principio, la condición para el examen, obviamente, es haber entregado todos los trabajos prácticos. Esa es la condición, como lo que les proporciona la regularidad de la materia, ¿sí? Eso no es el problema. El examen. Yo ahí no sabría si podemos hacer sesiones particulares y tomarles oral. Esa es una posibilidad. La otra es tomar un escrito, pero digamos, como somos pocos, nos podemos ir viendo durante el escrito. Yo les diría a ustedes que elijan si prefieren oral o escrito. Los que quieren escrito lo hacen escrito y, o sea, hacemos una sesión para los que van a dar escrito y así, lamentablemente los tengo que mirar, cosa que no me gusta. El trabajo de policía no me gusta. Y los otros, hacemos sesiones de 10 minutos para cada uno y tomamos examen oral. Pero todo eso tiene que ser en un mismo día o en el día anterior. O sea, supongamos, el día 11 de septiembre tomamos el examen, o mejor dicho, tomamos en el horario matutino a los escritos y en el horario vespertino a los orales, que no deben durar más de 10 minutos, 10, 15 minutos cada uno, ¿sí? Bueno, ustedes después me dicen qué Ok. prefieren, ¿sí? ¿Qué es lo que eligen? Sí. Si quieren Yo dar oral. prefiero oral, profe. Bueno, por eso, después me dicen. Yo les mando una lista, Prefiero oral. hacemos una lista, Ujú. después les doy los temas más o menos. Los trabajos prácticos en general están bien. Es cierto, bueno, tienen todo el material a mano, ¿sí? Sí. Pero lo importante de todo esto es que se lleven en el espíritu, en la cabeza, en la mente, qué cosa es esto de la filosofía, ¿no? Eso es lo fundamental. Y además que tengan, voy a hacer una palabra que usan los pedagogos, herramientas críticas que les sirvan para el desarrollo de sus carreras, ¿no? Fundamentalmente. Además, todos los que estudien humanidades, todos los que vayan a Puan, van a tener filosofía durante todo, aunque no la tengan explícitamente, la van a tener en los autores que vayan a estudiar, ¿no? Sea cual sea la carrera que sigan. Bueno, nos vamos al banquete. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos al No, banquete. profe. Por ahora no. Bueno, lo que hice yo con Platón fue elegir dos textos que considero relevantes. Ah, una cosa más. Hoy hagamos 3 de 40, o 2 de 40 y otro ratito más, para compensar la del viernes, si no les parece mal. Díganme, si pueden, obvio. Por mí está bien, ¿eh? No sé los demás. Yo estoy medio complicada, pero como pueda el resto. Bueno, igual Capaz me voy antes de última, no sé. la clase va a quedar, grabada, así que podemos hacer eso. Yo así, vieron que no me gusta faltar, digamos, pero realmente el viernes estaba agotado, como le contaba recién a Patricio, ¿sí? Con la cuestión de las correcciones de otros exámenes y pasar notas es una tarea muy estresante. Bueno, como les decía, yo tomé 2 textos de Platón que me parecen importantes. En realidad son los que clásicamente se los toma como relevantes. Los dos pertenecen, tenganlo en cuenta, a ese momento de Platón que es posterior al largo viaje y contemporáneo a la fundación de esta universidad tan particular que se llamó la Academia. Y lo interesante de estos 2 textos es que apuntan a lo que es central al tema, digamos, de la filosofía de Platón, que es la doctrina de las ideas.
El otro elemento que es un plus es que El banquete es un libro extraordinariamente escrito. Todo lo que está dentro de esa obra tiene, tiene un papel, ¿sí? No hay ningún detalle que parecería hubiese sido puesto al azar por Platón, sino que todo está armónicamente compuesto. Entonces, lo que se muestra en El banquete de Platón es que él es un gran escritor, cosa que no es común en la filosofía. Que haya, además de un gran filósofo, un gran escritor. Y aquí, en El banquete, se muestra, sobre todo por esta capacidad que tiene él de encarnar los personajes. No parecen todos los mismos con pequeños matices, sino que verdaderamente cada uno expresa una posición y lo hace de un modo firme, como con cierta concreción. No sé si me explico. Vieron que los grandes novelistas, digamos, sus personajes son casi independientes de su voluntad. Por ejemplo, en Tolstoy o en Thomas Mann uno se da cuenta que esos personajes configuran como personas independientes y que viven en la cabeza de ellos, pero como que ellos no inciden demasiado en la configuración de esa personalidad. Bueno, esto es lo que aparece aquí en El banquete en los diferentes personajes. El banquete es ya ya la traducción es un poco arbitraria, ¿no? Primero porque la palabra symposium, que es el nombre original en griego de la obra, significa en principio reunión de bebedores, ¿sí? Del verbo pino, que quiere decir beber. Después, otro elemento que es una nota de color, es cómo estaban ritualizadas ese tipo de reuniones. Digo, porque alguien va a cantar un canto en honor del dios, en general, salvo esta excepción, las mujeres no participan, y muchas veces no terminaba de un modo prolijo, digamos, este tipo de reuniones. Y lo que es interesante para tener una noción de la atmósfera que rodea esta obra es que es un tono festivo, un tono jovial. No vamos a encontrar un Sócrates que hace preguntas demasiado punzantes o hirientes, sino que todo está, como diríamos hoy, con muy buena onda, todo lo que sucede ahí. Y parecería hasta que Platón escribió este libro con cierto placer, con cierto gusto. Pero lo que dice ahí en el libro además es muy intenso, muy interesante incluso para nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es el amor? O sea, que es un tema central, aunque a veces uno cree que la cuestión del amor es algo que es una cosa sabida, o lo que va a mostrar es el misterio que envuelve a los enamorados, ¿no? Esto es algo que está muy presente. La cuestión de la arquitectura de la obra, es muy interesante también ver que hasta cierto momento de la obra, quien reina, pensándolo en términos de dioses, ¿no? Quien es el dios que prevalece en esa atmósfera es Apolo, en el sentido de que cada uno de los individuos que van a participar de esta puesta en escena, que es el banquete, habla de un modo circunspecto, habla acerca de esta experiencia envolvente que es el amor, dan todos sus diferentes pareceres acerca del amor. Van a ver también que los discursos, si lo leen, van en un grado creciente de complejidad y riqueza, hasta llegar a Agatón. Pero digamos, hasta la mitad de la obra, en tanto los individuos que participan de esta ceremonia, casi podemos decir,
son individuos que están en sus lugares, están emitiendo un discurso. Ese discurso implica cierta circunspección, cierta aquiescencia por parte de los que están ahí presentes. Todo esto se desarrolla de un modo armonioso. Y en un momento dado, saben, aparece este joven famoso, bello, como que de gran futuro, ¿sí? en la reunión, ¿no? Y en cuanto aparece, ya el clima, todo lo que cuenta, ¿no? Se transforma. Entonces podríamos decir que hasta cierto momento reina Apolo y a partir de cierto momento reina, ¿cómo se llama? Dioniso, en la aparición de este individuo que es Alcibíades, ¿no? Y ahí ya él aparece borracho. Tengan en cuenta que esta ritualización de los banquetes tiene que ver con que primero se come y después se bebe. O sea, eso está muy establecido. No se sientan alrededor de una mesa, sino al estilo de los romanos, recostados, ¿no? O mejor dicho, los romanos al estilo de los griegos. No es que están alrededor de una mesa. ¿Sí? Y ahí, el otro elemento interesante en el discurso de Alcibíades es que ya deja de hablar del amor como una noción envolvente o como algo genérico o intentando dictar una doctrina acerca del amor, sino que habla particularmente de un individuo, y ese individuo es Sócrates. Ahí está esa ruptura, pasa del universal a lo particular, y lo que hace es describir, sin ninguna clase de tapujos, qué es lo que le pasó a él en su relación con Sócrates. El final también tiene algo de irónico y gracioso porque están reunidos, los únicos que quedan despiertos o más o menos sobrios son Sócrates, Agatón y Aristófanes. Aristófanes, tanto Agatón como Aristófanes son personajes históricos, no son de la ficción. Aristófanes es el gran comediógrafo, escritor de comedias ateniense de la época de Sócrates. Incluso hay una famosísima comedia que escribe que se llama Las nubes, donde le toma el pelo a Sócrates de una manera bastante insolente. Sin embargo, Platón, magnánimo, lo hace participar y le da un lugar relevante dentro de este espectáculo que es el banquete. La otra cuestión sumamente interesante y enigmática es que la voz cantante de el discurso principal con el que se termina la obra y se consuma la obra, es una mujer, que no es un personaje histórico, por lo menos nadie le ha encontrado, nadie ha encontrado alguna documentación acerca de ella, que además nació en la ciudad de Mantinea. Y recuerden que la palabra mantía quiere decir sabiduría y que esa sabiduría tiene un toque esotérico. Recordemos simplemente la palabra matemática que proviene de ahí. O aquella famosa frase del Fedro de Platón, se la voy a decir en griego, que dice Tamegis taton agaton diamania gignetal. Los más grandes bienes nos vienen a nosotros a través de la locura. Pensando Platón la locura no en el sentido de un trastorno mental permanente, sino de este endiosamiento que sería la cuestión de la locura en ese sentido. Entonces distingue la locura amorosa, la locura poética, la locura profética. Hoy llamaríamos a esa locura inspiración. Y fíjense también que la palabra felicidad en griego se dice eudaimonía, y ese eu califica como bueno lo que sigue. Piensen en la palabra o el nombre Eugenia, que quiere decir la bien nacida. Eutanasia, una buena muerte, ¿no? Todo esto, y no sé si habrá alguna más. ¿Sí? Eulogia, la que habla bien, o piensa bien. Bueno, todo esto tiene que ver con esta concepción de que la felicidad en la concepción griega tiene que ver con, de algún modo, con un endiosamiento,
con una posesión. Recuerden que la palabra entusiasmo quiere decir Diosen. Bueno, pero estaba con Diótima. Que sea una mujer la que dice cuál es la verdad del amor y que de algún modo Sócrates se presenta como su discípulo, es una novedad interesante en lo que hace no solamente a Platón, sino a toda esta tradición. Y la otra cuestión también, que es muy particular, es que es un discurso que uno le cuenta a otro, que le cuenta a otro. No es que viene Sócrates y dice, pasó tal cosa, sino que es como una serie de personajes que se fueron contando esta historia. Como si dijéramos, Platón quiere como por ahí distanciarse de esto que se cuenta, porque hay muchos personajes en el medio, ¿no? Bueno, todo esto dicho respecto de lo que es esta obra, que les sugiero, casi les pido, que la lean completa. Nosotros no nos vamos a dedicar a los primeros discursos, nos vamos a detener solamente en el discurso de Aristófanes, Agatón, Sócrates y por supuesto Diótima, y después vamos a hablar de este final un tanto así, descontrolado, controladamente descontrolado, de Alcibíades apareciendo con hojas de hiedra en la cabeza y agarrado de dos frontitas, ¿no? Totalmente borracho. Y ahí nomás se manda una jarra de vino para estar todavía en mejor situación, en mejor condición. Bueno, leo entonces. Después les quiero hacer una pregunta, porque mi amigo Carlos Bustos dice que el procedimiento de leer las filminas y que ustedes estén escuchando resulta totalmente contraproducente para el aprendizaje. Después díganme si es cierto. Bueno, díganme no si es cierto, si a ustedes les pasa eso o no. O sea, también me sirve a mí para saber si este procedimiento es bueno. Me están escuchando, ¿no? No estoy hablando solo. Sí, yo al menos Sí, sí. pienso, o sea, lo que hago es que primero lo escucho a usted, o sea, pongo mi atención en escucharlo y en todo caso después lo voy leyendo. Claro, bueno, No, eso quiero no leo saber mucho. si el esquema les parece bien, porque por ahí es más útil que yo aparezca directamente y hable. Pero eso puede ser muy desordenado. A mí me parece que los PowerPoint me ordenan a mí, los ordenan a ustedes y les permite después estudiar, porque pueden estudiar Claro. sin escuchar la grabación y leyendo. O sea, estos PowerPoint son como textos, ¿vieron? Que no son esquemas, salvo en Claro, a algunos mí casos. me Sí. pasa, por ejemplo, que si lo escucho a usted, profe, también me pasa que quiero leer a la vez lo que dice el Power, entonces me termino perdiendo un montón. Pero sí, es cuestión de concentrarse en uno y capaz después en el video ver otro. Exactamente, yo a veces. Claro. Lo que está claro es que con la sola escucha no es suficiente, ¿sí? O sea, con estar presente, que hay que volver y leer, porque lo que estoy convencido además que no es lo mismo aprender escuchando que aprender leyendo. O sea, tengo decenas, tengo nietos, tengo otras personas, chicos jóvenes, que saben muchas cosas porque las han escuchado o las han visto, pero eso que saben lo saben de una manera muy frágil, ¿Escueta? como que Claro. para poder aprender hay que leer, hay que estudiar, va. Que no se puede estudiar escuchando. O se puede estudiar escuchando o viendo, pero tomando apuntes. Es lo que a mí me pasa, ¿no? O sea, cuando tengo que preparar algún tema o alguna clase, muchas veces miro videos, como todos, pero no es que solo los miro, sino que voy tomando apuntes como si fuera una clase. Esa es la manera tradicional, pero atenerse solamente a lo que se escucha y se ve a la vez, me parece que no, para algunas personas quizás sí. Eso no se puede Pero generalizar, ¿no? como tenemos la oportunidad, o sea, usted lo que hace es que lo graba, o sea, tenemos la oportunidad de escucharlo en este momento, o sea, yo lo que hago, le repito, yo le presto atención a usted lo que está hablando, entiendo lo que está hablando, y después vuelvo al video, ya grabado y leo. O sea, eso es lo que hago. Entonces, Claro, yo por ejemplo solo tomo apuntes sí. con lo que escucho, yo funciono así. Bueno, Depende mucho de la metodología del De cada estudiante. uno también. pero le funciona en última instancia, Para mí aprende, sí. Para mí porque sí. lo importante es que Para aprenda. mí también sí me funciona. O sea, aparte es un muy buen recurso el tema de que
la clase esté grabada, porque después vos podés verlo varias veces y ir anotando el concepto, Claro, o si no se entiende, volvés. Y eso es algo que en la clase presencial, por ejemplo, si vamos a la facultad no pasa capaz también. Eso también está bueno esta opción que claro. tenemos. Bueno, entonces mi amigo no tenía mucha razón. Está bien. Bueno, empezamos, ¿sí? Los anteriores esquemas con los que intentamos describir cuál es el fundamento de lo que es, ¿sí? Y cuál es el camino hacia él. Quiero ver en qué diapositiva estoy, a ver si tengo, no tengo comentarios. Lo hicimos a través de la República, ¿no? En realidad el nombre de la obra es Politeia, esto es aquello que pertenece a los asuntos de la polis. O sea, cuando decimos política, fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? En lo que sigue, y que será la conclusión de estas clases, estudiaremos otro camino hacia lo bueno en sí. Aquí tenemos que recordar que, si bien en el banquete lo que guía el ánimo de los individuos para Platón es la idea de lo bello en sí, en la cúspide de esto que vimos en el paradigma de la línea, que es la idea del bien, ahí no hay distinción entre lo bello y lo bueno. Lo bello y lo bueno tienen su manifestarse en el orden de lo espacio-temporal, pero en sí mismo, en la idea del bien, que es, recordemos la última clase que hablamos bastante sobre eso, que no es algo que se puede dirimir con mucha facilidad qué es lo que significa esa idea. Y dijimos que esa idea deberíamos tomarla como aquello que hace que las ideas en su conjunto, como orden sistemático, tuviesen esa cohesión, y esa cohesión, esa sistematicidad, es lo que permite su inteligibilidad, entendiendo por inteligibilidad la posibilidad de conocerlas. La posibilidad de conocerlas se llama, o tiene un método que es la dialéctica. Y la dialéctica es lo que vimos en este famoso ejemplo de la pesca con caña, que es un poco burdo, pero que de algún modo eso expresa el ideal de Platón, que una vez que nosotros hayamos accedido en ese ascenso, ejemplificado en el paradigma de la línea de un modo conceptual y ejemplificado de un modo plástico o artístico en la alegoría de la caverna, la cuestión es la misma. O sea, hay un camino y ese camino nos conduce a una consumación de la vida humana. Por consumación entendemos la plenitud de la vida humana, y por plenitud de la vida humana entendemos la felicidad. Y en el caso de Platón, esa plenitud es un restablecimiento de una condición que ya teníamos y que la podemos volver a, digamos, recuperar. Y esa recuperación tiene como instrumento el conocimiento, y el motor se llama Eros. Y Eros, recuérdenlo, es la instancia, o sea, lo que tenemos que entender es que el amor no es algo, el amor es un signo de una inadecuación o el signo de una carencia. El alma, en tanto arrojada, añora aquella, arrojada en el mundo, ¿no? Añora aquella plenitud pasada y se da cuenta, de un modo dramático, que aquello que experimenta en el orden del espacio temporal de ningún modo es capaz de restablecer aquella plenitud perdida. Entonces la errancia en el mundo del alma tiene que ver con el desconocimiento. En cuanto el conocimiento entra, y no es el conocimiento conceptual, ni es la matemática en el sentido de que nosotros lo decimos, sino que el conocimiento verdadero es el vehículo adecuado para poder restablecer en nosotros aquella plenitud perdida. Lo que ocurre es que un camino es propuesto en la República y otro camino es propuesto en el banquete, pero el fin del camino es el mismo. Es la, como si digamos, la recuperación de aquella plenitud perdida. Por eso no hablamos, o podríamos decir, más que conocer, es reconocer.
Y ahí podemos asociar estas dos palabras con la frase de Platón de conocer es recordar, teniendo en cuenta siempre que ese recuerdo no es el recuerdo de algo experimentado en esta vida, sino que es un recuerdo que llamaremos trascendental. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el fundamento. Siempre que hablamos de trascendental, hablamos de fundamento. Bueno, ya hablé demasiado. Lo bueno en sí. En el banquete Platón exhibe su sublime capacidad literaria. Nada de lo dicho en esta obra es superfluo, sino que pueden verse los detalles como trazos de una fina arquitectura en la que todo coincide y armoniza, incluso el final, sin duda risueño. Ah, eso no les conté el final, bueno, les cuento el final, no estoy spoileando el banquete, que les decía que estaban los tres, Sócrates, Agatón y Aristófanes, o sea, la comedia, la tragedia y la filosofía. Pero resulta que estaban hablando y Aristófanes y Agatón se quedan dormidos. Y Sócrates se levanta como si tal cosa y se dirige hacia sus ocupaciones habituales. Como que el haber tomado y haber estado toda la noche ahí conversando no hace mella en esta estructura casi divina, porque hay unas cuantas anécdotas en el banquete acerca de la capacidad que tiene Sócrates de poder sobrellevar sin ninguna merma todo tipo de situaciones extremas, como el frío, el hambre, todo esto es algo como que lo pone como una especie de héroe de Marvel, ¿no? Abandonamos, dada la naturaleza del texto, los sistemas conceptuales y regresamos a textos asociados a hipervínculos que nos servirán de ejemplo. Bien. Acá saben que está la obra completa, ¿no? Y alguien lo puso también en el... Una pregunta, si alguien tiene ganas y sabe y rápidamente, fíjense el Meets de Google creo que no tiene límite en el tiempo, pero yo no sé si no tiene alguna limitación en el sentido de que no se puede grabar o algo por el estilo. Si saben, si alguien tiene ganas un rato, averigüe y fíjense cómo es. Yo también lo voy a hacer. A mí me dijeron que sí, que se puede grabar. ¿Sí? Se puede. ¿Sabes Sí, por sí. qué? Porque esto de tener que estar cortando es muy molesto. Si bien hace bien porque nos distendemos un minuto, yo preferiría que nos distandamos, ¿se dice? Bueno, que Profe, la distensión sea, nos estamos bien. Sí, dime. lo que tiene Google Meet es que no tiene buena conexión, o sea, se traba un montón. Mi hija tenía antes y le pasaron ahora de Classroom, porque se les traba un montón, para la profe era re difícil darles clase. Bueno. Sí se puede grabar, pero no es muy cómodo, porque se traba un montón. Bueno. Profe, ¿y si usa otro programa de comunicación y usa un programa externo para grabar las clases? No sé, yo no quiero complicarnos la vida. Esto es molesto, pero funciona. Está bien, está bien. Solo si hay algo que realmente es probadamente mejor, lo cambiamos. Pero no quiero hacer exploraciones en la mitad del cuatrimestre, al final del cuatrimestre. Dejémoslo así y suframos un poquito a los... Bueno, esta obra prescinde casi del diálogo. No sé si saben, pero si vieron algún otro, como el Laques o cualquier otro diálogo de Platón, esos son diálogos. Acá, en realidad, hay muy poco de diálogo. Casi podemos decir que es el momento en que Agatón y Sócrates, ¿sí? Es el único diálogo que hay. Solo hay algunos momentos en que hay una conversación cara a cara. Hay un aire relajado y es una ocasión festiva, en la que invitados y anfitrión dedican la noche a disertar, podríamos decir, sobre un dios olvidado, Eros. Es otra cuestión del tema, ¿no? Acá yo creo que puse la cita de Hesíodo, ¿no? Esto es como el sustrato mismo, el fundamento mismo de todo lo que será el banquete, porque Eros es un dios que no tiene templo ni tiene ceremonias. Esto es la teogonía que es junto con los trabajos y los días son los textos de Hesíodo. Teogonía, les recuerdo que decía acerca del origen de los dioses, ¿no? Primero, por cierto, fue abismo. O sea, esto es una cosa que
les sirve para cultura general. Los griegos no conciben la creación desde la nada, tal como lo concibe el judeo-cristiano. Aunque eso tampoco está en el Génesis, aparece después esto de que Dios crea el mundo desde la nada. O sea, en la mente griega no cabe la idea, ni en ninguna mente, digamos, arcaica, llamémosle así, en los mitos de creación, siempre hay algo antes, y ese algo antes es caótico. Acá caos, ¿no? Tiene que ver en el sentido griego, caos es un abismo sin fondo. No tiene que ver más bien con el desorden, sino que tiene que ver con algo que no tiene límite, con algo no articulado, ¿no? Perdón, profe. Sí. Esto no tiene que ver con que los griegos no creen que es una creación así como si fuera la pintura de la creación de Adán. Claro, claro, no, ellos no... Buscando la tierra y en 7 días y etcétera. Claro, eso es que, ¿se acuerdan de Heráclito? Heráclito, como Aristóteles, piensan que el universo es eterno. No hubo un momento de creación, ¿sí? O sea, y en la mitología tampoco, siempre hay algo antes. Pero en todos los mitos cosmogónicos, tal como lo aprendimos con Mircea Eliade, siempre hay una suerte de lucha primordial, una tensión primordial, y esa tensión tiene que ver con dos principios, uno pasivo y uno activo. El principio pasivo siempre es asociado a deidades femeninas, y el principio activo a deidades masculinas, ¿no? Que son todas cosas que tienen que ver con el pensamiento arcaico. Pero aquí no es tanto así, sino que fíjense que, bueno, Gea es Gaia, es la tierra, ¿no? Cimiento siempre seguro de todo inmortal que habita la cumbre del Olimpo nevoso, y tártaro oscuro al fondo de la tierra de anchos caminos, y Eros, que es entre los inmortales dioses bellísimo, desata los miembros, y de todos los dioses y hombres domeña la mente y la voluntad prudente en el pecho. Gea procreó primeramente, igual a sí misma a Urano, o Uranos es el cielo, ¿eh? Estrellado, porque todo alrededor la cercara, y fuera de los dioses beatos cimiento segundo. Bueno, esta es la aparición original de Eros, pero lo que tenemos que guardar en la memoria acerca de este papel de deidad originaria, fíjense que está al principio de todo, es que esta función originaria de Eros es el de enlazar. Vieron que se desata los nudos, pero ese desatar los nudos quiere decir liberar. Liberar en el sentido de que cuando, no sé, cuando surge la flor, hay algo que se libera, pero esa liberación no es una liberación sin ley. Por otra parte van a ver que Eros tiene la función del enlace, de la unión entre las partes. Por eso uno de los personajes del banquete que se llama Erixímaco, que es un médico, habla de Eros en el sentido de la salud, en el sentido de que Eros, cuando está vigente en el cuerpo, tiene como efecto visible la armonía, y esa armonía se llama la salud. O sea, en ese sentido Eros es una fuerza armonizante, ¿sí? Y esa fuerza armonizante tiene un carácter, que es el de establecer la unidad entre las partes. O sea, es muy interesante lo que está, digamos, de algún modo implícito en el pensamiento griego acerca del papel de Eros. Bueno, el tema es Eros. Verán que el título es un hipertexto que abre la obra completa y invitación a su lectura. Nos limitaremos a tratar 3 momentos: Aristófanes, Agatón, Sócrates, Diótima y la irrupción de Alcibíades. El tema es Eros, el dios del amor, que es una deidad que aparece en el texto de Hesíodo, Teogonía, junto al cielo, o Uranos, y la tierra, Gea. Y como se verá, expresa lo que unifica. Es una deidad primordial, y como relatan los comensales o bebedores, no tiene santuario ni culto, y por eso elige en esa ocasión
para que los presentes se expongan acerca de la naturaleza del Dios. Cabe agregar que la secuencia de los disertantes es también un orden de riqueza y profundidad ascendente, hasta llegar al último en quien Sócrates se muestra como una máscara de Diótima, una mujer sabia en amores. Bueno, hay una peliculita, no sé si la vieron. Bien. Bueno, ya está por terminar nuestro... A ver, quiero ver qué hay acá. Si es la película. Bueno, no, acá tienen una nota biográfica, simplemente de Aristóteles. Célebre escritor de comedia. En una de sus más célebres, Las nubes, toma a Sócrates como un charlatán embustero e inescrupuloso. En la obra su intervención es célebre por la invención de una historia estrafalaria y atractiva, la de los andróginos. Una frase al final de su discurso da pistas sobre el misterioso origen del amor entre nosotros los mortales. Bueno, y ahí está también El amor navegante, es un soneto de nuestro extraordinario escritor Leopoldo Marechal. Lean Adán Buenos Aires. El soneto dice, porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado, tiende amor su velamen castigado y afronta el ceño del amartonante. Llora el amor en su navío errante y a la tormenta libra su cuidado, porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor no existiría, ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. O amor sin remo en la unidad gozosa, o círculo apretado de la rosa, con el número 2 nace la pena. Es una belleza, ¿no? Bueno, nos dejamos por unos minutos y regresamos prestos, ¿sí? Ahora cuando guardamos esto. Bueno, hasta dentro de un ratito entonces. Bueno, profe.